Los recuerdos familiares encierran mucho más que simples momentos felices. Hoy hablaremos de cómo el pasado puede moldear el presente en la vida de una familia. La mañana comenzó como siempre, con esa misma aurora en la que la ciudad aún dormía, cuando apenas algunos cuadrados amarillos de luz titilaban en las ventanas de un edificio de 9 pisos en las afueras. Toma despertó antes de que sonara el despertador, como si dentro de ella viviera un mecanismo invisible, un antiguo péndulo que marcaba cada minuto con exactitud implacable. Permaneció unos segundos inmóvil, mirando el techo con sus grietas familiares, como ríos que serpentean en un mapa, y escuchando el suave ronquido de Boris al otro lado de la pared. Su respiración era serena, constante, el sonido de quien duerme sin dudas ni temores, seguro de su lugar en el mundo y de su mañana. Thomas se levantó con cuidado, evitando que el viejo parqué crujiera bajo sus pies, ese suelo que parecía hundirse como los recuerdos de tiempos pasados. El apartamento la recibió con su frescura habitual, esa frialdad conocida de las viviendas con muros delgados y calefacción pobre. Se puso una bata gastada en los codos, pero aún resistente, y fue a la cocina. Olía a borscht del día anterior y a algo profundamente hogareño, un aroma imposible de fabricar, el olor natural de los lugares donde la gente ha vivido durante años, en la rutina y la costumbre. Encendió la luz. Una lámpara bajo una pantalla decorada con rosas desvaídas iluminó el pequeño espacio. La vieja estufa de gas, el refrigerador que zumbaba con un tono agudo, la mesa junto a la ventana, cubierta con un hule de flores diminutas, las 4 sillas. En el alféizar seguía la misma geranio de hojas carnosas y flores rosadas apagadas, aquella que Toma había cultivado de un esqueje hacía más de 30 años. Esa planta era un recordatorio viviente del pasado, de la joven Toma que creía que el amor y la paciencia podían hacer florecer la felicidad, igual que de un pequeño tallo puede brotar un arbusto verde y fuerte. Puso la cafetera en la estufa y vertió el café. A Boris le gustaba muy fuerte, casi espeso, sin azúcar. Toma lo sabía tan bien como conocía la forma de su mano o el gesto que hacía con la nariz cuando algo lo irritaba. 30 años de costumbres, de memoria acumulada como anillos en el tronco de un árbol. Sacó mantequilla, queso y pan del refrigerador. Sus movimientos eran automáticos, exactos, casi perfectos. Sus manos obraban solas, sin pedir permiso a la mente. Boris apareció del dormitorio a las 7 en punto, como siempre. Alto, en buena forma, y a sus 59 aún conservaba una juventud que el tiempo parecía respetar. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con precisión. Su rostro recién afeitado desprendía el aroma de una loción costosa que Toma no había comprado. Seguro la había traído él mismo. Llevaba pantalones elegantes y una camisa blanca que aún necesitaba plancharse para la noche. Boris saludó con un leve movimiento de cabeza, sin mirarla, con esa indiferencia fría con la que uno observa los muebles o las paredes. Se sentó a la mesa y desplegó el periódico. Toma colocó frente a él una taza de café y un plato con sándwiches. ¿Plancho la camisa celeste para esta noche?, preguntó en voz baja, sentándose frente a él con su propio café, claro y con leche. Sí, plánchala, respondió sin levantar la vista. Y recuerda que hoy a las 2 tenemos cita con el notario, por lo del piso de mamá. Hay que cerrar los papeles. Toma asintió, aunque él no lo notó. Lo recuerdo, me prepararé. Solo, no llegues tarde, ya sabes que odio esperar. Apretó los dedos contra la taza. La cerámica estaba caliente, casi quemaba, y ese calor se extendió por su piel, por sus manos. Quiso decirle que ella jamás había llegado tarde a nada,
que siempre había sido puntual, precisa, constante, que era él quien la hacía esperar, noche tras noche, cuando volvía del trabajo 1, 2, 3 horas más tarde de lo prometido. Pero guardó silencio, como siempre. Boris terminó el café, se levantó y tomó su chaqueta del perchero del pasillo. «Volveré tarde», dijo desde la puerta. El portazo retumbó por todo el apartamento. Toma quedó sola en la cocina. El silencio la envolvió por completo, llenando el espacio como el agua llena un vaso. Miró el café a medio beber, las migas sobre el mantel, el día que comenzaba más allá de la ventana. Y los recuerdos, como un río desbordado, regresaron sin ser llamados. Cerró los ojos y se vio a sí misma con 21 años, un vestido de lunares, el cabello castaño trenzado y una sonrisa temblorosa. El pasillo del instituto olía a tiza y libros viejos. Boris estaba junto a la ventana, alto, apuesto, con su chaqueta deportiva, el capitán del equipo de fútbol, el orgullo de la clase. Sonrió y en ese instante Thomas sintió algo dentro de ella agitarse, como si un ave invisible batiera sus alas por primera vez. Era una chica silenciosa de una familia trabajadora, una estudiante ejemplar que siempre se sentaba en la primera fila y jamás llegaba tarde a clase. Y él era de esos que acostumbraban a ser el centro de atención, alguien que conocía su valor. «¿Tú, Tamara?» «¿Sí?», preguntó entonces. «¿Puedo llamarte Toma?» Ella asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Su boda fue modesta, en el salón del pueblo, decorado con guirnaldas de papel y globos. Toma llevaba un vestido blanco que ella misma había cosido. El viento movía el tul. Boris estaba serio y solemne, como si hiciera un juramento ante todo el mundo. Bailaron al son del acordeón, comieron pastel de crema y brindaron con champán en copas facetadas. Toma estaba feliz, con esa alegría simple e inmensa que solo se siente una vez en la vida, cuando parece que el mundo entero se rinde a tus pies, como un perro fiel. Luego nació Artyom, un pequeño paquete llorón con cara arrugada y puños apretados. Boris mecía el cochecito por las noches, murmurando palabras incomprensibles, besando la cabeza de su hijo. Era un buen padre entonces, atento y cariñoso, pero poco a poco, año tras año, algo cambió. Su carrera comenzó a consumirlo más y más. Empezó a trabajar hasta tarde, a viajar por negocios, a conocer gente nueva y a formar un círculo social diferente. Thomas se quedó en casa con su hijo, lavando pañales, cocinando papillas y leyendo cuentos para dormir. Dejó su trabajo soñado como profesora por su familia. Ganaba algo extra dando clases particulares, cosiendo por encargo y horneando pasteles para los niños del vecindario. Mientras tanto, Boris se volvió distante. No de repente, sino lentamente, como un tren que se aleja de la estación. Al principio apenas perceptible, luego cada vez más rápido. Se volvió brusco, irritable, ya no notaba sus vestidos nuevos, sus peinados ni sus intentos de agradarle. Las tareas domésticas se convirtieron en algo que daba por sentado, como el aire que respira sin pensar. La cena en la mesa, las camisas limpias en el armario, la casa ordenada. Todo eso era solo el fondo de su vida, indigno de gratitud o siquiera atención. Toma abrió los ojos y se levantó de la mesa. Tenía que prepararse para el notario. Eligió un traje formal azul oscuro del armario, el que había comprado 5 años atrás y solo usaba en ocasiones especiales. Se peinó, las canas ya mezcladas con su cabello, recogió su melena en un moño perfecto, se pintó los labios con un tono pálido y se miró al espejo, viendo a una mujer de 56 años, algo entrada en peso, con ojos cansados y líneas finas alrededor de los labios. ¿Dónde había quedado esa chica del vestido de algodón? ¿A dónde se había ido?
La oficina del notario estaba en el centro, en un edificio antiguo con techos altos y suelos que crujían. Olía a polvo, a papel viejo y a ese aroma rancio típico de oficinas que manejan documentos. La notaria, una mujer cerca de la jubilación, vestida con un traje gris formal y gafas colgando de una cadena, los recibió con una cortesía profesional sin pizca de calidez. «Por favor, siéntense», indicó hacia las sillas gastadas frente al escritorio enorme. «Hoy formalizamos la transferencia de propiedad del apartamento en esta dirección». Leyó la dirección del mismo apartamento donde Toma y Boris habían vivido 30 años. La vivienda les fue legada por la madre de Boris tras su fallecimiento. La anciana dejó la propiedad a su hijo, o mejor dicho, según el documento, a él y su esposa para residencia conjunta. Pero en realidad, todo estaba registrado solo a nombre de Boris. Compraron el apartamento después de casarse, pero a nombre de la suegra, una mujer buena y confiable. En aquel tiempo, era difícil para los jóvenes adelantar en la lista de espera de viviendas, pero ella había conseguido ese valioso derecho. La notaria desplegó los papeles, explicando las complejidades legales, los plazos y procedimientos. Boris escuchaba atento, hacía preguntas, tamborileaba los dedos en la mesa. Toma permanecía en silencio. Su mirada se deslizó sobre los documentos, los sellos, las letras pequeñas, y de repente vio otras hojas en la carpeta de la notaria, con su dirección pero con números y firmas desconocidas. Quiso preguntar qué era eso, pero la notaria pasó rápido la página, y Boris ya estaba apurando el fin de la reunión. «Deberían consultar por separado sobre sus derechos», dijo la notaria mirando a Boris por encima de las gafas. «Hay ciertas particularidades con documentos soviéticos antiguos. No necesitamos consultas adicionales», interrumpió Boris con brusquedad. «Está todo claro. Vamos con prisa». La notaria encogió los hombros y guardó los papeles. Salieron al exterior, donde una llovizna fina caía. Ese tipo de lluvia que no empapa, pero hace el aire húmedo y desagradable. Boris caminaba rápido, sin mirar atrás, sin preguntar si Toma llegaba a tiempo. Ella lo seguía con sus tacones bajos, sintiendo cómo sus pies se mojaban. Esa noche, Toma preparó la cena. Una hamburguesa hecha con carne molida en su viejo molinillo, puré de papas y una ensalada fresca de pepinos y tomates. Puso la mesa con el mantel bordado que había hecho para su 25º aniversario de bodas. Encendió la lámpara de mesa y una luz suave inundó la habitación, volviéndola acogedora, casi mágica. Boris llegó tarde, casi a las 9. Olía a calle, a humo de cigarrillo y a un perfume caro y desconocido, ese mismo que Toma no había comprado. Se sentó en silencio, sin saludar, sin quitarse la chaqueta. Tomó el tenedor y empezó a comer sin levantar la vista. «Borja», empezó Toma con cuidado, sentada frente a él. «Artyom llamó el otro día. Dijo que Nastia va a dar a luz pronto y quieren que vayamos cuando nazca el bebé». Boris no respondió. Siguió masticando, mirando a un lado. «Borja, ¿me oyes?», insistió ella. «Te oigo», murmuró. «Si quieres, ve tú sola. No tengo tiempo». «Pero será nuestro nieto». «Toma, no empieces. Me duele la cabeza». Ella se quedó en silencio, con las manos sobre sus rodillas. El silencio llenó la habitación, pesado como una manta de plomo. Toma escuchó el tic-tac del reloj de pared, el murmullo de los coches fuera de la ventana, el sonido de Boris dejando el tenedor en el plato. Y de repente, él lo dejó completamente. Se reclinó en la silla y la miró con esa mirada de alguien aburrido, agotado de todo. «Toma, tenemos que hablar», dijo despacio, como si pesara cada palabra. Una charla seria. El corazón de Toma se hundió, como si una mano invisible apretara su pecho en un puño.
Un escalofrío recorrió su cuerpo desde la nuca hasta las puntas de los dedos. «Te escucho, Boris», logró decir, intentando mantener la voz firme. Él se levantó, caminó por la habitación, metió las manos en los bolsillos del pantalón y se detuvo junto a la ventana, mirando su reflejo en el vidrio oscuro. «Llevamos juntos 33 años», comenzó sin darse la vuelta. «Es mucho tiempo, muchísimo. Hemos pasado por tanto, criado a un hijo. Pero, toma, las personas cambian, los sentimientos se apagan. Lo que alguna vez fue, ya no puede recuperarse». Toma permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Todo dentro de ella se comprimía en un solo nudo. «No quiero vivir el resto de mi vida en la hipocresía», continuó Boris, y un matiz de irritación se deslizó en su voz, como si su sola presencia le molestara. «No quiero fingir que entre nosotros queda algo. No hay nada, Toma, nada más que vacío. ¿Lo entiendes?» Ella no respondió. No podía. Boris se giró bruscamente, la miró directo a los ojos, y en su mirada había algo cruel, despiadado. «Tú, Toma, ya eres material gastado», dijo con una claridad que dolía. «Sí, querida, la vejez no trae alegrías. He presentado los papeles del divorcio. Ya están con el abogado, y tendrás que irte. El departamento es mío, según todos los documentos. Mi madre me lo dejó. Tú misma lo viste hoy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Toma se quedó como de piedra, el rostro pálido, inmóvil. Un leve temblor le tocó los labios, pero no lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente observó al hombre que había sido su esposo durante 33 años, sin reconocerlo. Material gastado. Esas palabras resonaban en su cabeza como el tañido de una campana, lentas, implacables. Boris esperaba una reacción, un escándalo, histeria, lágrimas. Incluso se tensó, preparado para una escena. Pero Toma se levantó en silencio, despacio, como si su cuerpo pesara una tonelada. Fue al dormitorio y cerró la puerta. Boris se quedó solo en la sala, desconcertado. No esperaba esa calma helada. Pasaron unos 10 minutos. Escuchó el abrir y cerrar del armario, el roce de la ropa. ¿Iba a marcharse ahora mismo? Pensó en decirle que no hacía falta apresurarse, que podían hablar por la mañana, pero las palabras no salieron. La puerta del dormitorio se abrió. Toma salió vestida con el mismo traje que había usado en la notaría. El cabello recogido, el rostro pálido pero sereno. En su mano, una pequeña maleta vieja, con las esquinas desgastadas, la misma de su luna de miel. «¿A dónde vas?», soltó Boris, con una confusión que ni él esperaba. «Te dije que te irías, pero no hoy. Lo hablaremos en la mañana. No hagas un drama». Toma no respondió. Dejó la maleta junto a la puerta, volvió al dormitorio y salió con una carpeta gruesa atada con cinta. La colocó sobre la mesa, frente a Boris. «Creo que deberías estudiar esto, Boris Petrovich», dijo con una voz tan serena que helaba. «Léelo con atención». Boris la miró sin entender. Luego miró la carpeta. «¿Papeles? ¿Cosas suyas?». Desató la cinta, abrió la carpeta. Empezó a revisar las hojas. El primer documento. Un certificado del BTI de hace 30 años. Copia del contrato de compra de un departamento cooperativo. En letras pequeñas. El pago inicial, hecho por Petrova Tamara Semyonovna, con dinero heredado de su madre. El segundo. Recibos antiguos, aún legibles. Compra de papel tapiz, pintura, linóleo. Todos a nombre de Toma. Todos pagados por ella. El tercero. Recibo del equipo de construcción que hizo la remodelación 20 años atrás. Pago realizado por Petrova T.S. El cuarto. Declaraciones notariales de los vecinos, confirmando que la vieron pagar a los obreros, comprar materiales, incluso colgar el papel tapiz ella misma.
Y el último documento heló la sangre de Boris. Una copia de un contrato de préstamo, fechado 3 años atrás. Una suma grande. Su firma. Y junto a ella, la de Toma. Pero Boris sabía perfectamente que Toma nunca había firmado ese documento. Él mismo había falsificado su firma porque el banco exigía el consentimiento de ambos cónyuges. Estaba seguro de que nadie lo descubriría. Y ahora, frente a él, había un informe pericial que confirmaba la falsificación. El color se desvaneció de su rostro. Las manos le temblaron. Los papeles cayeron sobre la mesa, desparramándose. «¿Qué es esto?», susurró, con la voz quebrada. «¿De dónde sacaste todo esto?». «¿Cómo?». Toma seguía junto a la puerta, sujetando su maleta. Su rostro, sereno, distante. «¿Material gastado, entonces?», dijo suavemente, cada palabra como un golpe de martillo. «Veremos quién gastó a quién, Boris Petrovich». Abrió la puerta, dio un paso hacia el pasillo, lo miró por última vez, entre los papeles esparcidos, como después de una explosión. «Estaré en casa de Lida. Cuando quieras hablar como un ser humano, llama». La puerta se cerró sin ruido, casi con ternura, pero para Boris sonó como el eco de un destino que se sellaba. El silencio lo envolvió. La casa, tan suya, de pronto se sintió inmensa, vacía, ajena. Se dejó caer en la silla, tomó los documentos y comenzó a leerlos una y otra vez. Con cada línea, la verdad se abría ante sus ojos. Toma sabía. Lo sabía todo. Había esperado, reunido pruebas, restaurado certificados, encontrado testigos. Incluso había conseguido lo que él creía imposible: la prueba del préstamo falsificado. Si ella lo denunciaba, no solo perdería la propiedad, podía terminar enfrentando cargos criminales. Boris tomó el teléfono, marcó su número una y otra vez. Sin respuesta. A la quinta llamada, el teléfono fue desconectado. El silencio lo envolvió, y por primera vez en muchos años, sintió miedo. Un miedo real. Las paredes parecían acercarse. El techo pesaba como una losa. Volvió a leer los papeles, con la absurda esperanza de que las palabras cambiaran, que dijeran algo menos implacable. Pero no, todo estaba allí. Los certificados, los recibos, los testigos. Todo era real. El reloj marcaba casi la medianoche. Boris marcó de nuevo. Un tono largo. Luego el contestador. «El abonado no está disponible». Arrojó el teléfono sobre la mesa, se frotó la cara. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿En qué momento la silenciosa y sumisa Toma empezó a volverse tan fría, tan precisa, tan peligrosa? Y sobre todo, ¿cómo había conseguido la información del préstamo? Era un secreto bancario. Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Las ventanas, oscuras, devolvían su reflejo. La cena a medio comer, los papeles esparcidos, él mismo, despeinado, desencajado. Se acercó al vidrio y miró su propio rostro. ¿Quién era ese hombre? Esa mañana había estado seguro de sí mismo, de sus planes, de que el divorcio sería sencillo, una nueva vida con Svetlana. Ahora solo quedaba el eco de su propia ruina. Buscó el contacto de Svetlana, su amante, y la llamó. Ella respondió con voz somnolienta y molesta. «Boris, ¿estás loco? Son las 11, estoy dormida». «Sveta, necesito hablar contigo». Su voz temblaba. «Es más complicado de lo que pensé. Toma, encontró cosas, documentos. Puede demandarme por el departamento, ¿entiendes?». Silencio. Largo, pesado. «¿Cómo que demandarte?», dijo finalmente Svetlana, ahora despierta, con frialdad. «Me dijiste que todo estaba limpio, que el departamento era tuyo». «Eso creí», balbuceó él. «Pero tiene pruebas, recibos, papeles, todo. Y además, un préstamo». Su voz se quebró. Del otro lado, solo se oyó el silencio, un silencio más cortante que cualquier palabra.
Saqué un préstamo hace 3 años usando el apartamento como garantía. Necesitaba el consentimiento de mi esposa. Firmé por ella. Y ahora, de alguna manera, ella consiguió copias del banco. Hay un peritaje que dice que la firma está falsificada. Svetlana jadeó, luego rió, pero su risa era histérica, llena de ira. ¿Hablas en serio? ¿Forjaste los documentos, Boris? ¿Sabes a qué te estás enfrentando? No pensé que ella se enteraría. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y a mí qué me importa si lo pensaste o no? La voz de Svetlana se elevó, se volvió cortante, como el latigazo de un látigo. Me prometiste una vida nueva, un apartamento en el centro, estabilidad. ¿Y ahora qué? Tengo que esconderme contigo en un piso de una habitación alquilado. Borja, no voy a vivir así. Sveta, espera, lo vamos a solucionar. Decide tú mismo. Voy a pensar en nuestra relación. Pensarlo bien, en serio. Colgó. Boris se quedó parado con el teléfono en la mano, mirando la pantalla vacía. Algo dentro de él se derrumbó, como un edificio antiguo, erosionado por el tiempo. Svetlana. Hermosa, joven, ambiciosa Svetlana, por quien había decidido divorciarse. Se conocieron hace 2 años y medio en una reunión. Ella era nueva en la empresa, rubia con maquillaje llamativo y una mente aguda. La coqueteo empezó inocente. Un café al almuerzo, otro después, luego una cena en un restaurante. Boris volvió a sentirse joven, deseado, interesante. Junto a Svetlana no era solo un esposo, padre, rehén de la rutina, sino un hombre admirado y deseado. Pero ahora, en su voz fría, en esa disposición a abandonarlo ante la primera dificultad, Boris escuchó otra cosa. Ella no lo amaba. Amaba sus oportunidades, su estabilidad, el apartamento en el centro, la promesa de una vida cómoda. Boris se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Qué cansado estaba, qué confuso todo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, Toma estaba sentada en la cocina de su amiga Lida, bebiendo valeriana diluida en un vaso de agua. Las manos le temblaban y el vaso chocó contra la mesa al dejarlo. Lida, una mujer regordeta con rostro amable y el pelo siempre despeinado, estaba a su lado, sujetándola por los hombros. «Bien hecho, Tomka», susurró, como temiendo romper la frágil calma de su amiga. «Hiciste lo correcto. Él recibió lo que se merecía, ese bastardo». Toma alzó la mirada, sus ojos rojos pero secos, sin lágrimas. Cuando me fui, no sentí rabia, solo vacío. 33 años de vida, dijo con amargura. Y así, en una palabra, material usado, como un trapo viejo que tiras cuando ya no sirve. Lida apretó su hombro con fuerza. Ni se te ocurra hablar así. No eres una débil. Eres una mujer fuerte que ha cargado con la familia sola toda la vida. Y él lo sabía cuando vio los documentos. Estoy segura. Toma sonrió amargamente, sin alegría. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Eso fue lo que entendió. Pero no soy un objeto, soy una persona. Solo tenía miedo a un juicio criminal. El teléfono de Toma vibró otra vez sobre la mesa. Boris apareció en la pantalla. Ya era la 8ª llamada esa noche. Toma lo miró y apagó el teléfono. La pantalla se volvió negra. Bien, aprobó Lida. Que se quede pensando. Y tú descansa un poco. Acuéstate temprano, ¿vale? Toma asintió, pero sabía que no dormiría. Su cabeza estaba llena de recuerdos. La ola de imágenes la cubría por completo. 3 años atrás. Otoño, igual de gris y lluvioso que ahora. Toma estaba en esta misma cocina, en este mismo apartamento, tomando té con Lida. Su amiga le contaba la historia de su sobrina Irina, cuyo marido la echó a la calle tras 20 años de matrimonio, dejándola sin dinero, sin casa y con 2 hijos que cuidar. «Tomka, te lo suplico», dijo Lida, casi severa.
Cuídate. Las cosas con Borca no van bien, lo veo. Te mira como si no fueras nada. Arregla tus papeles. Cuídate. Nunca se sabe. Toma lo descartó con una sonrisa. Incluso se rió. Vamos, Litka. Llevamos tantos años juntos. ¿A dónde iba a ir? Somos familia. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. Toma comenzó a notar detalles que antes no veía. La frialdad de Boris, sus horas largas en el trabajo, el traje nuevo que no le había comprado, los gemelos caros, las llamadas raras que atendía en otra habitación susurrando. Y luego estaban sus miradas. La observaba como si fuera un estorbo, como si algo en ella le molestara. Un mes después de hablar con Lida, Toma fue a ver a una abogada. Marina Viktorovna, amiga de Lida, trabajaba en un pequeño despacho en el segundo piso de un edificio viejo. Era una mujer seria, con corte de pelo corto y ojos intensos tras gafas delgadas. «Cuénteme su situación», dijo al sentarse frente a su escritorio. Toma relató los años de matrimonio, que el apartamento estaba a nombre de su esposo, sus aportes a la familia y el miedo a quedarse sin nada. Marina Viktorovna escuchó atenta, asintió y tomó notas. Al divorciarse tras tantos años, el tribunal debe tener en cuenta la contribución de cada cónyuge, explicó con calma y profesionalismo. Pero necesita pruebas, documentos que demuestren que invirtió dinero en el apartamento, en las reformas, en la propiedad, recibos, certificados, cualquier cosa. Pero eso fue hace tanto, dijo Toma, confundida. 30 años. ¿De dónde saco esos papeles? Están en los archivos del BTI. Se pueden recuperar. Es trabajo, lleva tiempo, pero es posible. Y si hay testigos que confirmen su inversión, su testimonio también es válido. Vecinos, familiares, amigos. Toma salió de la oficina con la cabeza llena de ideas. Sabía que tenía que actuar, no esperar a que la tormenta llegara, sino prepararse. Empezaron meses de trabajo duro. Toma fue al BTI, llamó a puertas de archivos, hizo colas en oficinas gubernamentales sofocantes, con olor a papeles viejos e indiferencia. Recuperó los certificados de compra del apartamento y del pago inicial. Resultó que podía probar que el pago inicial, sin el cual no habrían comprado el piso cooperativo, a nombre de su suegra, se hizo con el dinero que Toma recibió tras la muerte de su madre, al vender la casa del pueblo. Ese dinero los salvó cuando eran una pareja joven, viviendo en un apartamento comunal. Buscó viejos recibos guardados en una caja de zapatos en el entresuelo, recibos de papel tapiz, pintura, linóleo, muebles. Compró todo eso con dinero ganado, dando clases particulares, cosiendo y haciendo pasteles personalizados. Boris ganaba más, pero su dinero iba a trajes, al coche y a viajes de negocios. Ella era quien mantenía la casa en pie. Habló con los vecinos, pidiéndoles declaraciones escritas. La vieja Zenaida Ivanovna, que vivía en el primer piso y recordaba todo y a todos, accedió sin dudar. Escribió cómo veía a Toma cargar bolsas pesadas con materiales, pagar a los obreros y empapelar mientras Boris estaba fuera. Marina Viktorovna legalizó su testimonio ante notario. Todo quedó archivado en una carpeta que crecía y se hacía pesada con la verdad. Hace 6 meses pasó algo que la convenció de seguir adelante. Lavaba la chaqueta de Boris antes de ponerla en la lavadora. Revisó los bolsillos y encontró un recibo de una joyería. Pendientes de oro con diamantes, carísimos. Toma nunca había recibido algo así. Boris no le había regalado joyas en 20 años o más. El corazón le dolió, le costaba respirar. Se sentó al borde de la bañera, arrugando el recibo en la mano. Era verdad. Había otra. ¿Para quién compraba esos pendientes? ¿Quién era ella? Esa mujer por la que estaba dispuesto a destruir su familia. Toma no montó un escándalo, no gritó,
No agitó el recibo frente a Boris. En cambio, fue al banco y se presentó como la esposa de Boris Petrov. Ella dijo que quería aclarar información sobre el préstamo que habían tomado juntos. La empleada del banco, una joven con máscara de pestañas marcada, comenzó a explicar sin pensarlo 2 veces. Sí, el préstamo se emitió hace 3 años, por tal y tal cantidad, garantizado por el apartamento. Usted y su esposo firmaron el acuerdo juntos, ¿no es así? ¿Yo? Preguntó Toma, tratando de mantener la voz firme. ¿Estoy segura de que lo firmé? Por supuesto, aquí está su firma. La mujer señaló la pantalla del ordenador. Toma salió del banco con las piernas débiles. El préstamo estaba garantizado por su apartamento. Boris había tomado el dinero sin decirle nada, falsificando su firma. Ella nunca había visto el contrato, nunca lo había firmado. En casa, se sentó en la cocina a oscuras, sin encender la luz. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes, abrasadoras. Lloró en silencio, para que Boris no escuchara desde el dormitorio. Lloró de dolor, de resentimiento, de humillación, pero luego se secó las lágrimas, se levantó, encendió la luz y se miró en la ventana. No, no se permitiría ser humillada, no permitiría que la trataran como basura. Gracias a un amigo abogado, que arriesgó su reputación pero simpatizó con la desgracia de Toma, consiguió copias de los documentos del banco. Marina Viktorovna encontró un perito calígrafo que confirmó que la firma en el contrato de préstamo no pertenecía a Toma. Era una falsificación. Ahora lo tenía todo. Todas las pruebas, toda la verdad, documentada, certificada, irrefutable. Y aquel día, cuando Boris pronunció esas palabras terribles, Toma estaba lista. No se derrumbó, no cayó de rodillas, no suplicó. Simplemente se fue, dejándole la carpeta con el veredicto. Toma salió de sus recuerdos cuando Lida tocó su mano. Tomka, estás durmiendo con los ojos abiertos. Ven, te prepararé la cama. Toma asintió y se levantó. Entraron en un cuarto pequeño con una cama estrecha cubierta con una colcha tejida. Toma se recostó sin desvestirse, subiendo la manta hasta la barbilla. Lida apagó la luz y cerró la puerta. Toma permaneció en la oscuridad, mirando el techo. Extraño. Pensó que lloraría toda la noche, que el dolor la desgarraría desde adentro. Pero en lugar de eso, solo había vacío. Un vacío enorme, frío, donde su corazón solía latir. Material usado. Repetía esas palabras una y otra vez. ¿Cuándo dejó de amarla Boris? ¿Hace 1 año, 5, 10, o nunca la había amado y solo interpretaba el papel de esposo porque así debía ser, porque eso era lo correcto? Boris la encontró a la mañana siguiente en la misma posición en que pasó la noche, sentado a la mesa del salón, rodeado de esos malditos papeles. No había dormido ni un minuto. Su cabeza explotaba con un dolor sordo en las sienes. Intentó llamar a Toma otra vez, sin éxito. Luego llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Su voz sonaba ronca, y no era mentira. Se sentía realmente mal, roto, exhausto. Boris pasó todo el día en el apartamento, de un cuarto a otro como un animal enjaulado. Buscaba una salida, idear un plan, quizás negociar con Toma, ofrecerle dinero. Pero, ¿qué dinero? Solo tenía sus ahorros en la cuenta, y ni siquiera esos eran suficientes para salvarse de tener que dividir el apartamento. Esa tarde, incapaz de soportarlo más, llamó a Svetlana para pedirle que se encontraran y hablaran. Ella aceptó a regañadientes. Se vieron en un café en las afueras, lejos de sus amigos en común. Svetlana llegó con maquillaje y un vestido ajustado, pero su mirada era fría y cautelosa. Se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Bueno, dime», dijo sin saludar, «¿qué pasa con tu apartamento?»
Boris empezó a explicar, tropezando con sus palabras, buscando excusas. Habló de documentos, de necesitar tiempo, de que resolvería todo. Svetlana lo escuchó en silencio y luego sonrió. Bo, te lo pregunto de inmediato, dijo despacio, mirándolo a los ojos. ¿Vas a resolver lo del apartamento a tu favor o no? Honestamente. Boris vaciló. Intentaré, pero ves, ella tiene pruebas. El juez puede, entonces no. Svetlana lo interrumpió. No estás seguro, Borja. No me divorcié de mi esposo por esto. No renuncié a la estabilidad, para ahora esconderme en rincones alquilados. Tengo 38 años. Quiero vivir una vida normal, ¿entiendes? Un apartamento, prosperidad, seguridad en el futuro. Sveta. Pero nos amamos, rió brevemente. Maliciosa. Nos amamos, Borja. Nos gustamos. Son cosas diferentes. Pensé que eras un hombre adinerado, que lo tenía todo. Ya veo que sí. Imprudente. Se levantó, tomó su bolso. Voy a pensar en nosotros, pensarlo seriamente. Te llamaré cuando decida. Y se fue sin mirar atrás. Boris se quedó solo frente a su café sin terminar. Por primera vez en 2 años y medio, vio a la verdadera Svetlana, sin adornos, sin romanticismo, y comprendió que ella nunca lo había amado. Ella amaba las perspectivas, la estabilidad, la buena vida. Y él era solo un medio. Regresó a casa tarde en la noche. El apartamento lo recibió con oscuridad y silencio. Boris no encendió la luz. Se fue al dormitorio. Se desplomó sobre la cama. Cerró los ojos. Y las imágenes aparecieron frente a él. Toma joven, en vestido de novia, riendo. Toma con el recién nacido Artyom en brazos, su rostro radiante. Toma cocinando, poniendo la mesa, planchando sus camisas. Toma, siempre allí, siempre lista para ayudar, apoyar, perdonar. ¿Y él qué le dio a cambio? Frialdad, descuido, traición y finalmente, esas palabras monstruosas. Material usado. Boris se cubrió el rostro con la almohada. Algo dentro de él se rompía, crujía, estallaba en pedazos, y de repente comprendió con aterradora claridad que no había perdido el apartamento. Había perdido a su familia, a su esposa, la vida que había construido durante 33 años, y en su lugar solo había obtenido vacío. Eran pasadas las 2:30 cuando Boris, incapaz de soportarlo más, tomó su teléfono y buscó el número de su hijo. Sus dedos temblaban al presionar el botón de llamada. Largo timbre. 1, 2, 3. Boris estaba a punto de colgar, pero en el cuarto timbre, la voz adormilada de Artyom respondió. «Hola, papá, ¿qué pasa?» Se notaba alarma en la voz de su hijo, porque las llamadas a medianoche suelen significar problemas. «Tioma, hijo», dijo Boris, tragándose el nudo en la garganta. «Perdón por la hora, pero es urgente. Tu madre huyó, recogió unos papeles y ahora intenta demandar el apartamento. Tienes que hablar con ella, hacerla entrar en razón». Hubo una pausa en la línea. Boris escuchaba la respiración de Artyom, el crujir de las sábanas. «¿Cómo huyó?», finalmente preguntó su hijo, con voz cautelosa. «Papá, tuvieron una pelea. ¿Qué pasó?». Boris empezó a explicar deprisa, con voz temblorosa. Le contó que él y Toma habían decidido separarse, que era una decisión mutua, que así sería mejor para ambos. Pero que Toma, dijo, se había comportado mal, que era codiciosa, que quería quitarle el apartamento y dejarlo en la calle. Mientras hablaba, Boris escuchaba lo falsas que sonaban sus propias palabras, lo forzadas, lo antinaturales, pero no podía detenerse. Las palabras fluían como un río oscuro, llenando el vacío de la noche. «Ya veo», respondió Artyom con voz seca cuando su padre quedó en silencio. «Lo resolveré. Llamaré a mamá en la mañana. Tioma, entiendes que es muy tarde.
Son las 3 de la madrugada. Hablaremos después. Buenas noches. El teléfono quedó en silencio. Boris apoyó el móvil en su regazo y se recostó en la cama. Artyom, su hijo de 32 años, hombre hecho y derecho, con su propia familia, trabajo y vida, aún veía frente a sí al niño pequeño de rizos y ojos serios que alguna vez arrulló en sus brazos, que enseñó a andar en bicicleta. ¿Cuándo se volvieron extraños? ¿Cuándo creció ese muro de silencio y distancia entre ellos? En otra ciudad, en un pequeño apartamento con vista a un parque dormido, Artyom se sentó al borde de la cama, mirando la oscuridad. Su esposa Nastia se movió a su lado, su silueta redondeada y pesada por el embarazo. «Tioma, ¿quién llamó?», preguntó somnolienta, extendiendo la mano hacia él. «Papá dice que mis padres se están divorciando». Nastia se incorporó, apoyándose en los codos, y una nota de alarma apareció en su voz. ¿Divorciándose? ¿Tus padres? Dios mío, y yo que pensaba que todo estaba bien con ellos. Artyom sonrió amargamente. No, Nastia, hace ya 15 años que no hay nada normal entre ellos. Todos fingían no verlo, yo incluido. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Afuera empezaba a clarear. El cielo gris del amanecer se teñía lentamente de azul oscuro. Papá dijo que mamá se comporta mal, que es codiciosa, que quiere demandar por el apartamento, pero no lo creo. Mamá no es así. Hay algo más detrás. Nastia se sentó y se cubrió con la manta. Llámala en la mañana, averigua la verdad, y luego decides qué hacer. Artyom asintió, pero una sensación inquietante crecía en su interior, como si estuviera al borde de un abismo, donde todo lo que parecía sólido estaba a punto de derrumbarse. Aquella mañana, a las 9 en punto, Artyom marcó el número de su madre. Ella no respondió de inmediato. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. «Tioma, hola, hijo». «Mamá, hola. Anoche papá llamó y dijo que se están divorciando. ¿Es verdad?». Un largo silencio se extendió en la línea. Artyom podía oír la respiración de su madre, el ruido lejano de platos. «Es verdad», dijo Toma finalmente, en voz baja. «Anoche tu padre me anunció que pidió el divorcio y me pidió que me fuera del apartamento». «¿Cómo puede pedir eso?». La ira creció dentro de Artyom. Han vivido allí 30 años. Es la casa que construyeron juntos. Él dice que el apartamento es suyo en papel, que su madre se lo dejó a él. ¿Y yo no tengo derecho a nada? Espera, Tiomochka, no es todo, interrumpió su madre con voz más firme. Él dijo que yo soy material usado. Artyom sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Material usado. Esa frase resonaba en su cabeza como un golpe seco, despiadado. «Lo dijo». Su voz se quebró en un grito. «Mamá, es tan cruel. ¿Cómo se atreve?». «Lo hace», suspiró Toma. «Tiomochka, no quiero arrastrarte a esto. Esto es entre él y yo. Vive tu vida. Pronto tendrás un bebé, una esposa. No necesitas nuestros problemas». «Pero eres mi madre». Apretó Artyom el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. «No puedo apartarme. ¿Dónde estás ahora? ¿Y el apartamento?» «Estoy en casa de Lida, viviendo con ella por ahora». «¿Y el apartamento?» «Es complicado. Tengo pruebas, documentos que demuestran que invertí en la casa. Si tu padre no entra en razón, iré a juicio». Artyom me escuchaba, y con cada palabra el panorama se aclaraba. Su padre quería dejar a su madre en la calle, arrebatarle todo lo que construyeron juntos. Pero su madre, la silenciosa y sumisa, era en realidad más fuerte, más astuta. «Perdóname, mamá», dijo con la voz rota, las lágrimas asomando. «Siento no haber estado ahí. Vi cómo tu padre te trataba, pero fingí que era normal. Soy un cobarde». «No es tu culpa», tembló la voz de Toma.
Esta es nuestra historia con tu padre. Solo vive y sé feliz. Eso es todo lo que necesito. Hablaron un poco más y se despidieron. Artyom dejó el teléfono sobre la mesa, se sentó en el sofá y se apoyó la cabeza en las manos. Nastia se acercó y lo abrazó por los hombros. ¿Qué te dijo?, preguntó ella. Artyom le contó todo. Nastia escuchó y su rostro se fue endureciendo. Tu padre es un buen hombre, claro, finalmente dijo. Pero ¿cómo pudo decir algo así? Tu madre trabajó duro, y él la llama material usado. Nastia, no conozco todos los detalles, comenzó Artyom, pero ella lo interrumpió. Tioma, entiendo que es tu padre, pero tu madre es un santo. ¿Cuántas veces nos ayudó cuando no teníamos dinero para el pago inicial del apartamento? Ella. ¿Quién cuidó de mí cuando estuve enferma el año pasado durante 2 semanas? Ella. ¿Y tu padre? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sinceramente con él? Artyom guardó silencio. Su esposa tenía razón. Siempre sintió que su padre lo veía como una carga, como un obstáculo para su vida plena. Pero su madre lo amaba sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Los recuerdos llegaron como destellos en la oscuridad. Artyom se vio a sí mismo, niño de 7 años, sentado en la mesa con libros, mientras su madre, paciente, le explicaba una cuenta de matemáticas una y otra vez, sin perder la calma. Afuera oscurecía, ellos seguían allí, y mamá no se enojaba. Mientras tanto, papá estaba en el trabajo, de viaje o encerrado en otra habitación, tras una puerta cerrada. Otro recuerdo. Artyom tenía 10 años. Tenía un partido de fútbol importante, su primer torneo serio. Mamá estaba en las gradas, animando, aplaudiendo. Papá había prometido ir, pero no lo hizo. Dijo que se había retrasado en una reunión. Artyom fingió no sentirse herido, pero algo dentro de él se rompió ese día. Supo que para su padre siempre habría algo más importante que él. Pasaron los años. Artyom creció, maduró, aprendió a esconder su resentimiento. Se fue a estudiar a otra ciudad. Casi nunca volvió. Llamadas esporádicas en días festivos, preguntas rutinarias sobre salud y trabajo. Las conversaciones con su madre eran más cálidas, sinceras, pero aún había distancia. Temía volver a ese frío ambiente en casa de sus padres. Temía sentirse no deseado otra vez. Tioma, ¿me escuchas? La voz de Nastia lo sacó del trance. Sí, perdóname, pensó. Debo ir a ver a mis padres, aclarar todo, hablar con cada uno por separado. Artyom asintió. Tienes razón. Me tomaré unos días libres y voy. Tú quédate aquí. No puedes andar corriendo con tu estado. Nastia acarició su vientre redondeado. Yo iría, pero tienes razón. No podemos arriesgar. El bebé llegará en 1 mes y medio. Ve y arregla esto. Yo esperaré. Se abrazaron y Artyom sintió cómo crecía su determinación. Era momento de dejar de esconderse, de callar, de fingir que todo estaba bien. Era hora de ponerse del lado de la verdad, por amarga que fuera. 3 días después, Artyom viajaba en tren hacia su ciudad natal. Campos, arboledas y pequeñas estaciones con andenes descascarados pasaban fugaces por la ventana. Miraba todo y pensaba en cómo su vida había cambiado en pocos días. Solo una semana atrás, estaba seguro de que sus padres, aunque no felices, seguían juntos porque la familia era sagrada. Y ahora todo se había derrumbado, desmoronado como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. El tren llegó por la mañana. Artyom no llamó a su padre con anticipación, simplemente tomó un taxi y se dirigió al apartamento de sus padres. Subió al piso familiar y tocó el timbre. Boris no respondió de inmediato, y cuando la puerta se abrió, Artyom apenas reconoció a su padre. Boris estaba sin afeitar, el cabello desordenado y con profundas ojeras bajo los ojos. Parecía más viejo, consumido,
como si hubiera envejecido 10 años en una sola semana. Tioma. Su voz mezclaba sorpresa y alivio. Hijo, ¿qué haces aquí? Pasa, pasa. Artyom entró al apartamento, que le resultaba extraño. Siempre había sido ordenado, acogedor y olía a comida casera. Ahora, platos sucios estaban esparcidos sobre la mesa. Un olor a humedad impregnaba el aire y las cortinas estaban corridas. «Papá, ¿por qué no limpias?», exclamó sin poder contenerse. Boris movió la mano con desdén. «No hay tiempo para eso ahora. Siéntate, hijo. Menos mal que viniste. Tenemos que hablar seriamente con tu madre. De lo contrario, se ha vuelto loca. Ha contratado abogados y planea ir a juicio». Artyom se sentó en el sofá y miró a su padre a los ojos. «Papá, cuéntame todo. ¿Cómo fue realmente y por qué llamaste a mamá material desperdiciado?» Boris se estremeció y desvió la mirada. «Yo me dejé llevar», dijo con voz temblorosa. «Las emociones, entiendes. Pero no se trata solo de palabras. La cuestión es que ella quiere demandar por la mitad del apartamento. Es una locura. El apartamento es mío. Mi madre me lo dejó. Pero tu madre no tenía derecho a hacerlo», interrumpió Artyom con frialdad. «¿Cuántos años invirtió ella en este apartamento? ¿Cuánto dinero, trabajo, esfuerzo? Era su esposa, era su deber». Una rabia contenida empezó a hervir dentro de Artyom. «Papá, mamá sacrificó 30 años de su vida por la familia. Dejó su trabajo. Se quedó conmigo. Llevó la casa mientras tú construías tu carrera. Y ahora dices que era su deber, que no merece nada». Boris se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro, agitado. «No entiendes. Hace mucho que no hay nada entre tu madre y yo. Me estoy asfixiando en este matrimonio. Tengo derecho a ser feliz». «¿Felicidad?», se rió Artyom con amargura. «Papá, mamá no tenía derecho a la felicidad, o debería haber soportado tu frialdad, tu indiferencia, y al final escuchar que es material desperdiciado». Boris se detuvo y miró a su hijo. «Tioma, eres mi hijo. ¿De verdad vas a ponerte del lado de tu madre contra tu padre?». Artyom se levantó lentamente y se acercó a él. Se quedaron frente a frente, y por primera vez Artyom notó que había crecido más alto. «Estoy del lado de la verdad, papá, y la verdad es que traicionaste a mamá, y resulta que también me traicionaste a mí. Me pasé toda la vida aprendiendo de ti a ser un hombre, a mantener mi palabra. ¿Y tú?». Boris intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas. Artyom se dirigió hacia la puerta. «Voy a hablar con mamá. Y tú, piensa en tus acciones, papá, antes de que sea demasiado tarde». Salió del apartamento sin mirar atrás. Boris quedó de pie en medio de la habitación, y el silencio que lo rodeaba era ensordecedor. Esa tarde, Artyom se reunió con su madre en un pequeño café, no lejos del frío apartamento. El lugar era acogedor, con mesas de madera y olor a pasteles recién horneados. Toma estaba sentada junto a la ventana. Al verlo, se levantó, y Artyom la abrazó con fuerza, como un niño. «Mamá», susurró, con un nudo en la garganta. Se sentaron y pidieron té. Toma se veía cansada, más delgada, pero había en sus ojos una determinación tranquila que Artyom no había visto antes. «Mamá, quiero entender qué pasó realmente», comenzó cuando la mesera dejó las bebidas. «Cuéntamelo todo». Y Toma habló, de los años de paciencia silenciosa, del frío de su padre, de las sospechas sobre otra mujer, del recibo que encontró de un pendiente que no era regalo, del préstamo que Boris tomó usando su firma, de las palabras que pronunció aquella última noche. Artyom escuchó, y su rostro se endureció. Cuando su madre terminó, guardó silencio unos minutos, mirando el cielo gris por la ventana.
Mamá, perdóname, dijo finalmente con voz áspera. Debí haber estado allí. Vi cómo tu padre te trataba, pero fingí que estaba bien. Fui un cobarde. Toma cruzó la mesa y cubrió su mano con la suya. Tioma, no es tu culpa. Este es nuestro problema con tu padre. Solo quiero que sepas que no soy codiciosa ni vengativa. Estoy defendiendo mi dignidad, solo mi dignidad. Artyom giró su mano y apretó la palma de su madre. Estoy de tu lado, mamá. Pase lo que pase, eres la mujer más fuerte que conozco, y estoy orgulloso de ti. Las lágrimas brillaron en los ojos de Toma, pero sonrió. Gracias, hijo. Esto es muy importante para mí. Pasaron otra hora en el café, hablando de todo, del nieto que pronto nacería, de la vida, del futuro. Artyom sintió que entre ellos surgía una cercanía que no había existido en años. Su madre dejó de ser solo un padre o una responsabilidad. Se convirtió en persona, viva, con su propio dolor, su fuerza y su derecho a la felicidad. Cuando se despidieron en la entrada del café, Artyom abrazó a su madre con fuerza y susurró: «Todo estará bien, mamá, te lo prometo». Toma asintió, sin poder confiar en su voz. Y en un apartamento vacío al otro lado de la ciudad, Boris estaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad nocturna. La conversación con su hijo resonaba en su cabeza, acosándolo. Tioma estaba del lado de su madre. Lo había llamado traidor. Boris apretó los puños y golpeó el marco de la ventana. Dolía. Dolía físicamente darse cuenta de que no solo estaba perdiendo a su esposa, sino también a su hijo, que se quedaba completamente solo. Y todo era culpa suya. El domingo por la mañana, Artyom, Nastia y Toma estaban en el pequeño apartamento de Lida, que olía a café recién hecho y panqueques fritos. Nastia, a pesar de su gran barriga, llegó después de su esposo, diciendo que su suegra necesitaba apoyo más que paz. Se sentaron a la mesa y Lida, bulliciosa y amable, servía panqueques a todos, diciendo que en tiempos difíciles hay que comer bien para tener fuerzas. Toma miró a su hijo y a su nuera, y su corazón se llenó de gratitud. Nastia sostuvo su mano, acariciando sus dedos. Artyom habló de la conversación con su padre, sin ocultar su decepción y su ira. «Mamá, quiero que sepas», dijo serio, mirándola a los ojos. «Pase lo que pase, estoy contigo. Nastia y yo te apoyaremos. Si necesitas dinero para un abogado, te ayudaremos». Toma negó con la cabeza. «Tío Mochka, tengo dinero, unos ahorros, y Marina Viktorovna no cobra mucho. Lida y yo nos conocemos desde hace años, no te preocupes». Nastia se inclinó hacia ella, con rostro serio. «Toma Semyonovna, has hecho tanto por nosotros, por Tiom, por mí. Es hora de que paguemos nuestra deuda. Por favor, no rechaces nuestra ayuda. Si quieres, puedo hacer una versión aún más intensa y cinematográfica. Perfecta para narración en YouTube con máxima emoción y suspenso, manteniendo la política de monetización. ¿Quieres que haga eso?» Thomas sintió un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de hablar. El día transcurrió entre conversaciones, recuerdos y planes. Artyom intentó llamar a su padre varias veces, pero Boris no contestaba. Esa noche, cuando Artyom se preparaba para regresar al hotel con Nastia, sonó el teléfono. Era Boris. Artyom frunció el ceño y salió al pasillo para hablar a solas. «Tioma, hijo». La voz de su padre sonaba suplicante, quebrada. «Ven otra vez. Hablemos con normalidad. Ya lo he pensado bien. Está bien», respondió Artyom con brevedad. «Iré mañana por la mañana». Al día siguiente, estaba de nuevo frente al apartamento de sus padres. Boris abrió la puerta rápidamente, como si hubiera estado esperando. Estaba afeitado, con una camisa limpia, pero su rostro seguía tenso y sus ojos cansados. «Entra, Tioma, siéntate».
Se sentaron frente a frente, y un pesado silencio cayó sobre ellos. «Papá, ¿querías hablar? Te escucho». Boris se pasó la mano por la cara y suspiró. «Tioma, sé que me equivoqué con esas palabras estúpidas, pero también debes entenderme. He estado asfixiándome en este matrimonio durante años. Tu madre es una buena mujer, pero entre nosotros no había nada desde hace mucho tiempo. Conocí a otra persona, me enamoré. Esta es mi última oportunidad de ser feliz». Artyom escuchaba en silencio, con un desprecio frío creciendo en su interior. ¿Y para eso estás dispuesto a dejar a mamá en la calle? ¿A privarla de lo que ha invertido 30 años de su vida? «No quiero echarla», estalló Boris. «Solo quiero una separación civilizada». Pero ella contrató a un abogado, reunió papeles y amenaza con demandar, sobre su pago inicial. Ahora se acordó. Pero las brujas compraron el apartamento a nombre de mi madre. No, ¿es eso correcto? Papá, ¿alguna vez te preguntaste por qué lo hizo? Artyom se inclinó hacia adelante, con la voz más dura. Tal vez porque la acorralaste, la llamaste agotada, y le dijiste que se fuera. Ella se está defendiendo, papá. Tiene derecho a hacerlo. Boris se quedó en silencio, mirando al suelo. Artyom se levantó. Papá, hablas del derecho a la felicidad, pero la felicidad no se construye sobre la desgracia de otros. Arruinaste la vida de mamá, falsificaste su firma, la engañaste durante años, y ahora te sorprende que ella luche por sí misma. Tioma, pero yo soy tu padre. Sí, eres mi padre, interrumpió Artyom fríamente. Pero eso no significa que defenderé tus mentiras. Yo estoy del lado de la verdad, y la verdad está del lado de mamá. Se dirigió a la puerta. Boris saltó intentando agarrar la mano de su hijo. «Tioma, espera». Artyom se giró, y la decepción en sus ojos era tan profunda que Boris soltó la mano como si se hubiera quemado. «Te he buscado toda mi vida, papá. Quería que te sintieras orgulloso de mí, que me notaras. Pero siempre estabas ocupado, siempre. Trabajo, carrera. Ahora hay un nuevo amor. Y yo sigo en la periferia para ti. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ya ni siquiera estoy enojado. Solo siento lástima. Lástima por ti, papá». La puerta se cerró silenciosamente. Boris quedó solo, con las palabras de su hijo resonando en sus oídos como un toque de campana funeraria. Pasaron 2 semanas. Toma recibió una citación para el tribunal. La primera audiencia estaba programada para el jueves. Se preparó con Marina Viktorovna. Revisaron documentos, practicaron posibles preguntas del juez. Toma estaba nerviosa, con las manos temblorosas. Mientras hojeaba los papeles, la abogada la tranquilizaba. El caso era sólido, la evidencia irrefutable. El día señalado, Toma se despertó temprano, aún en la oscuridad. Se vistió con el traje formal que Nastia le había traído especialmente de la ciudad, un gris oscuro nuevo que le daba un aire de respeto. Se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, los ojos cansados, pero la mirada firme. Ya no era la Toma sumisa que había guardado silencio y soportado durante 30 años. Era diferente, fuerte. El tribunal les dio la bienvenida con una atmósfera fría, institucional. Largos pasillos con suelo de linóleo y paredes verde pálido, olor a lejía y papel viejo. Toma caminó junto a Marina Viktorovna, con un bolso de documentos. Su corazón golpeaba con fuerza en la garganta, tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían escucharlo. Entraron en la sala, una habitación simple con ventanales altos por los que se filtraba una luz tenue. Los bancos estaban gastados, el escritorio del juez elevado, un retrato en la pared. Boris ya estaba sentado al otro lado, junto a un joven abogado en traje caro, con una carpeta y una laptop. Boris levantó la mirada, encontrando la de Toma. Ella no apartó los ojos, mirando calmada y firme.
Boris bajó la vista primero. El juez entró unos minutos después. Una mujer de edad prejubilatoria, con toga, rostro cansado y ojos atentos tras sus gafas. Todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. El abogado de Boris habló primero, confiado y fluido. Explicó que el apartamento pertenecía a su cliente por derecho de herencia, que su madre había legado la propiedad a su hijo y que todo estaba legalmente formalizado. Toma no había hecho contribuciones significativas, solo se ocupaba del hogar, responsabilidad natural de una esposa. Toma escuchaba, con el corazón helado. Responsabilidad de esposa. Otra vez esas palabras humillantes y desvalorizantes. Marina Viktorovna se levantó cuando fue su turno. Habló con calma y claridad, mostrando documentos sobre el escritorio del juez. Su señoría, tenemos evidencia irrefutable de la contribución de mi cliente en la adquisición y mejora de la propiedad en disputa. Un certificado del Buró de Inventario Técnico confirma que el pago inicial del apartamento cooperativo se realizó con fondos heredados por Tamara Semyonovna Petrova de su madre. Este documento tiene 30 años. El juez examinó el certificado cuidadosamente. Marina Viktorovna presentó recibos y facturas que confirmaban que todas las reparaciones, muebles y electrodomésticos fueron financiados por la señora Petrova, además de testimonios notariales de vecinos. Y lo más importante, mostró otro documento, un contrato de préstamo firmado por el demandado 3 años atrás, usando el apartamento como garantía. Según la ley, se requería el consentimiento de ambos cónyuges. Mi cliente no firmó este acuerdo. La firma fue falsificada por el demandado. Aquí está el informe del grafólogo forense que lo confirma. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El juez miró a Boris. Señor Petrov, ¿puede comentar? Boris palideció. Abrió la boca, pero no salieron palabras. El abogado a su lado le susurró algo apresurado. Boris aclaró la garganta. Es un malentendido. Pensé que mi esposa sabía. Solo firmé por ella. Después de todo, éramos familia. El juez frunció el ceño. Señor Petrov, falsificar la firma de su cónyuge en un préstamo es un delito grave. Remitiré los documentos a las autoridades para su revisión. La audiencia se aplaza un mes para revisión adicional. Golpeó el mazo. Todos se pusieron de pie. Boris se quedó como petrificado. El abogado le decía algo, pero Boris no escuchaba. Miraba a la mujer que recogía documentos en su bolso y hablaba con el abogado, sin siquiera mirarlo. Salieron de la sala. Artyom esperaba a su madre fuera del tribunal, aunque ella le había pedido que no viniera. La abrazó, y Toma sintió que la tensión se desvanecía. Sus brazos y piernas eran plomo. «Mamá, ¿cómo salió?» «Bien, creo que la juez está de nuestro lado». Se movieron un poco a un lado, y entonces Boris salió del edificio. Los vio y se detuvo. Artyom se tensó y dio un paso adelante, bloqueando la vista de su madre. «Tioma», llamó Boris. Su voz temblaba. «Hijo, ¿puedo hablar contigo?» Artyom miró a su padre por un largo momento. «Habla». Boris dio unos pasos hacia él. Su rostro estaba cansado, devastado. «Tioma, sé que me equivoqué. Lo entiendo todo. Perdóname, por favor. Perdóname. No soy yo a quien debes pedir perdón, papá». «¿Y mamá?» Boris giró la mirada hacia Toma. Ella estaba un poco más lejos, con el rostro sereno, pero cerrado, como una puerta que ya no se abrirá. «Toma, no me molestes, Boris», lo interrumpió suavemente. «Ahora no es el momento ni el lugar. El tribunal decidirá todo». Se dio la vuelta y se marchó. Artyom se quedó mirando a su padre. «Papá, toda mi vida me enseñaste algo, a responder por tus palabras. Así que responde, por cada palabra, por cada acción».
y se fue tras su madre. Boris permaneció en las escaleras del juzgado, bajo un cielo gris de otoño, con una llovizna fina cayendo sobre él, mientras sentía cómo la soledad crecía dentro de su pecho, fría e implacable. Esa noche, Toma estaba sentada junto a la ventana del apartamento de Lida. Afuera, la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad, y las luces se encendían poco a poco en las ventanas vecinas. En algún lugar allá afuera, la vida seguía. Personas que reían, discutían, se reconciliaban. Toma apoyó la palma sobre el vidrio helado. Lida llegó con una taza de té y se sentó a su lado. «Tomka, ¿cómo lo llevas?» Toma giró el rostro y esbozó una sonrisa débil. «¿Sabes, Lid? Hoy miré a Boris en el tribunal y me di cuenta de que ya no lo amo. Tal vez hace mucho que no lo amo. Solo tenía miedo de admitirlo, miedo de quedarme sola. Pero ahora ya no tengo miedo. Soy más fuerte de lo que pensaba». El teléfono sonó. Era Artyom. «Mamá, estoy orgulloso de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco. Nastia también te manda saludos. Dice que eres su heroína». Toma comenzó a llorar, en silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaba sola, que había personas que la querían, que la valoraban, y eso era suficiente, más que suficiente. 2 meses pasaron como un largo suspiro. Toma vivía con Lida, había encontrado trabajo como tutora en una escuela privada y se preparaba para la segunda audiencia judicial. Poco a poco aceptaba que su vieja vida había terminado y que una nueva estaba comenzando. Boris intentó llamarla varias veces, escribió mensajes pidiendo perdón, pero Toma no respondió. Marina Viktorovna le había advertido que cualquier contacto podría perjudicar el caso. Svetlana, tal como había prometido, dejó a Boris una semana después de la primera audiencia. Le envió un mensaje breve. «Perdóname, pero no estoy lista para empezar desde cero». Boris se quedó solo en el apartamento vacío, leyendo esas palabras, sintiendo cómo se desmoronaba la última ilusión. Había perdido todo: su esposa, su hijo, su amante y la certeza del mañana. Las paredes parecían cerrarse sobre él y el techo pesaba como una losa de plomo. La última audiencia fue en una fría mañana de diciembre, cuando la primera nevada cubría la ciudad, suave, silenciosa, volviendo las calles grises casi mágicas. Toma iba en el autobús hacia el juzgado, observando los copos que caían y pensando en lo extraño que es el destino. Apenas 3 meses atrás era una esposa sumisa, una sombra de su marido. Ahora estaba allí, defendiendo su derecho a la dignidad. La sala del tribunal era fría, impersonal. La jueza entró puntualmente, con el rostro impenetrable. Boris estaba sentado junto a su abogado, pero su mirada era apagada, vacía. Toma notó que había envejecido. Sus hombros se encorvaban, sus manos temblaban mientras revisaba los papeles. La jueza abrió la sesión y leyó los documentos del caso. Su voz era firme, sin emoción, pero cada palabra caía como una piedra. Tras examinar las pruebas y escuchar a ambas partes, el tribunal dictamina que el apartamento en disputa será dividido. Considerando la significativa contribución de la demandante, Tamara Semyonovna Petrova, en la adquisición y mejora del inmueble, sus 30 años dedicados al hogar y la crianza de su hijo, y el hecho de que el demandado falsificó firmas en el contrato de préstamo, el tribunal asigna las siguientes proporciones: 2/3 para Petrova T.S., 1/3 para Petrov. El mazo golpeó con un eco seco. El silencio cayó en la sala como un telón de plomo. El abogado de Boris intentó objetar, pero la jueza lo detuvo con un gesto.
La decisión es definitiva. Los documentos falsificados se remiten a la fiscalía. Toma salió del tribunal con las piernas temblorosas. Marina Viktorovna le estrechó la mano. «Felicidades, ganaste». Toma sonrió con amargura. «Me mantuve firme, Marina Viktorovna, pero no gané. Aquí no hay vencedores». Boris salió detrás de ella. Su abogado le hablaba, pero él no escuchaba. Solo miraba a la mujer que alguna vez fue su mundo. Quiso acercarse, pero sus piernas no respondieron. Toma se volvió, y sus miradas se cruzaron. En sus ojos no había rencor ni triunfo, solo cansancio. 1 mes y medio después, el apartamento fue vendido a una joven pareja con un niño. Boris tomó su parte, Toma la suya. Para él era dinero, para ella era libertad, era el comienzo de otra vida. Compró un pequeño departamento de 2 habitaciones en las afueras, en un edificio nuevo que olía a pintura fresca y madera. Era luminoso, con balcón y vista al parque. Artyom llegó a ayudarla con las reparaciones, acompañado de Nastia y la pequeña Alisa, una bebé de mejillas redondas y ojos serios. Pintaron las paredes, pusieron papel tapiz, rieron de sus errores, tomaron té sentados en el alféizar. Lida venía todos los días, cocinaba borscht en la pequeña cocina y regañaba a Toma por no comer lo suficiente. El apartamento se llenó de risas, de vida, de calor. Toma los miraba, a su hijo manejando el taladro, a su nuera meciendo a la niña, a su amiga moviéndose entre ollas, y sintió florecer dentro de sí una calidez olvidada. «Mamá, ¿por qué no te mudas con nosotros?», le propuso Artyom una tarde, mientras miraban juntos el atardecer desde el balcón. «Pronto compraremos un piso más grande. Habrá espacio de sobra. Tú y Alisa pueden pasar mucho tiempo juntas». Toma negó con la cabeza y sonrió. «Tioma, los amo, pero necesito vivir para mí, por primera vez en mi vida, solo para mí». Nastia, que había escuchado la conversación, se acercó y la abrazó por los hombros. «Tamara Semyonovna, tiene razón. Te mereces la libertad, la verdadera libertad». Toma consiguió un trabajo fijo en una escuela y se inscribió en clases de inglés, algo con lo que había soñado toda su vida, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Se compró un abrigo nuevo, uno llamativo, nada parecido al que siempre llevaba puesto. Se dejó crecer el cabello, dejó de recogérselo en un moño estricto, se miró al espejo y vio a otra mujer, una mujer libre. En primavera, cuando la nieve se derritió y la ciudad se llenó del aroma de lilas y hojas jóvenes, Toma se cruzó por casualidad con Boris en la calle. Ella volvía del mercado con bolsas. Él salía del portal de una casa antigua, donde, al parecer, alquilaba una habitación. Boris estaba más envejecido, encorvado, con el rostro demacrado. Se detuvieron. El silencio se hizo largo, incómodo. «Toma», murmuró Boris, casi en un suspiro. «Qué bien vives, Borja», dijo ella. Boris bajó la mirada, apretando entre sus manos una bolsa desgastada. «Quería decirte, perdóname por todo. Fui ciego, egoísta, no supe valorar lo que tenía». Toma lo miró sin rencor, pero tampoco con lástima. «Te perdono, pero no por ti, por mí, para no cargar más con este peso». Boris alzó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. «¿Y si lo intentamos de nuevo? He cambiado, de verdad. He entendido mis errores». Toma negó lentamente con la cabeza, con firmeza. «No, Borja, ese tren ya partió. Lo que había entre nosotros, tú lo destruiste. No lo vas a recuperar con palabras». Y siguió caminando, sin mirar atrás. Boris la observó alejarse, contemplando a la mujer que había perdido para siempre. La que un día lo amó sin condiciones, sin reservas. La misma a la que él despreció, humilló, trató como si no valiera nada.
Y ahora ella se marchaba, con la cabeza en alto, dejándolo atrás como algo viejo, como una reliquia que ya no tiene lugar. Ese verano, Toma compró un pequeño terreno en un pueblo no muy lejos de la ciudad. Una casa antigua, con un porche vencido, un jardín cubierto de maleza y un pozo de agua helada. Empezó a ir los fines de semana. Trabajaba la tierra, plantaba flores y hortalizas, respiraba el aire lleno de aroma a hierbas y agujas de pino. Un fin de semana llegaron Artyom, Nastia y la pequeña Alisa, que ya tenía 6 meses. La niña estaba sobre una manta bajo un manzano, balbuceando y moviendo sus bracitos. Toma se sentó cerca y le cantó una canción de cuna, la misma que una vez le cantó a Artyom. Su voz era suave, cálida, llena de amor. «Mírala», susurró Nastia a su esposo, señalando a su suegra con la cabeza. Parece que rejuveneció, como si se hubiera quitado 100 años de encima. Artyom la abrazó por los hombros y sonrió. Ella era libre, por primera vez en su vida, verdaderamente libre. Esa tarde, cuando todos se fueron, Toma se quedó sentada en el porche, con una taza de té en las manos y envuelta en una manta vieja. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosa y dorado. El aire era cálido, impregnado del perfume de la tierra caliente y el jazmín en flor. A lo lejos se oían los gritos de los pájaros regresando al nido. El mundo estaba en paz, tranquilo, amable. Lida la llamó. «¿Cómo estás? Tomka, ¿eres feliz?» Toma sonrió, mirando el horizonte teñido de luz. «¿Sabes, Lid? No sé qué es la felicidad, pero sí sé lo que es la paz y la libertad, y eso vale muchísimo». El teléfono sonó otra vez, un número desconocido. Toma miró la pantalla, sonrió y le bajó el volumen. Dejó el móvil a un lado, terminó su té y colocó la taza sobre las viejas tablas del porche. Durante 33 años fue la esposa de alguien, la madre de alguien. Sirvió, aguantó, cayó, se sacrificó. Y ahora era simplemente Toma, una mujer que defendió su dignidad, que atravesó el dolor y la humillación, pero no se quebró. Una mujer que aprendió a valorarse, y con eso le bastaba, más que suficiente. En algún rincón de la ciudad, en una habitación alquilada y estrecha, Boris se sentó a la mesa y miró una vieja fotografía. Él y Toma, el día de su boda. Jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. Acarició la imagen con los dedos temblorosos, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Cómo lo arruiné todo?», susurró al vacío. «¿Cómo lo perdí todo?». Afuera comenzó a llover. Las gotas recorrían el cristal, como lágrimas, pero la vida siguió su curso. Allá afuera, bajo esa misma lluvia, Toma reía. Jugaba con su nieta, cocinaba la cena en su pequeño y luminoso apartamento. Hacía planes para el día siguiente. Era libre, era fuerte, había ganado. No él, no las circunstancias. Fue ella quien conquistó su propio miedo, su fragilidad, su vieja costumbre de sacrificarse para agradar. Y en esa risa, en esa alegría, en esa sensación de libertad, se escondía su verdadera victoria. La victoria sobre el pasado, sobre el dolor, sobre quienes alguna vez intentaron quebrarla. Toma sobrevivió. Toma renació. Toma volvió a vivir, desde el principio, con la calma de quien ya no teme perder. Y ese fue el final más feliz que pude imaginar. Comparte tus experiencias en los comentarios. Así aprendemos a entendernos unos a otros. Apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Que tengas un excelente día.